Pues tras escuchar el testimonio de los dos voluntarios de Pedro y María Ángeles de Cáritas Parroquial de Santa Bárbara aquí en Toledo, pues vamos a entrar en la escuela de formación y, como ya hemos dicho, este curso vamos a introducirnos en la encíclica del Papa Benedicto XVI que nos presentó la semana pasada don José María Cabrero, Deus Caritas Est. Y hoy lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Qué tal, Balbi? ¿Qué tal, Mónica? En primer lugar, si te parece, vamos a hacer un breve resumen para ponernos al día. Sí, vimos la semana pasada, don José María nos explicaba que una encíclica forma parte del encargo que ha recibido la Iglesia del Señor de enseñar. Una de las formas que tiene de enseñar es a través de documentos y en este caso a través de cartas, también llamadas encíclicas, en las que da a conocer pues, el contenido de su magisterio. Hemos elegido esta encíclica porque el Papa en ella habla expresamente de Cáritas y bueno, su contenido fundamental es el amor de caridad, y nos parecía que era importante conocerla. Además es la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI y se suele decir siempre que los primeros documentos de los papas son un poco programáticos, es decir, van a determinar un poco la línea y que va a seguir en su pontificado. Y profundicemos un poco más en los tipos de amor de los que habla el Papa, que ya nos introdujo la semana pasada don José María, agape, eros, amor. Exacto, sí. Son diferentes términos los que en griego para referirnos a la palabra amor. El Papa nos habla en la encíclica del término ágape, del término eros y del término filia. El Papa habla en la carta como bastante en profundidad y se extiende en hablar de estos términos, que son, como digo, los tres propios del idioma del griego, que sabemos además que es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento. Y curiosamente, en el Antiguo Testamento únicamente aparece en 2 ocasiones el término eros, mientras que en el Nuevo Testamento, cuando se quiere hablar de la palabra amor, se utiliza el término ágape. También se utiliza el término filia, pero es más bien en el Evangelio de Juan lo utiliza y para referirse a la relación que tiene Jesús con sus discípulos, es decir, sería más un amor de amistad. Si tenemos en cuenta este dato, teniendo en cuenta que la palabra ágape no era muy utilizada en el griego para referirse al amor, que el Nuevo Testamento se refiera con este término a la palabra amor, ya nos está indicando una novedad que aporta el cristianismo en relación a este término. Además es curioso, durante la Ilustración o a partir de la Ilustración muchas veces se ha querido acusar al cristianismo de querer envenenar el eros, se dice literalmente, acabar con el eros. Vamos a ver que esto no es así, que el cristianismo aporta una novedad preciosa para dar una mayor profundidad a la palabra, al contenido del amor. Es verdad también que en el mundo precristiano el término eros se vivía como una relación con Dios y además como una especie de locura, ¿no? O algo que se impone al hombre, un sentimiento que le sobrepasa. Y descubrimos que la fe del Antiguo Testamento denuncia esta situación. ¿Por qué? Pues porque cree que pervierte la religiosidad, que entender el amor únicamente como eros, pues no es del todo acertado, no es del todo correcto, porque al eros hay que disciplinarle, pero a través de la purificación, a través de la maduración, y esto no significa ni muchísimo menos querer acabar con él, significa que el hombre puede llegar a plenitud amando, pero no lo puede dejar simplemente a un instinto, a una locura que se le impone, a un arrebato que le viene. Claro que hay relación entre la divinidad y el amor, pero una relación en la que el hombre, como decimos, va a llegar a través de un proceso de ascesis y de purificación a vivir en plenitud el amor. ¿Tiene algo esto que ver entonces con que el hombre es alma y cuerpo? Sí, efectivamente. El Papa además
lo dice así, lo aclara en la encíclica. Efectivamente, el hombre es alma y cuerpo, y ni podemos dar una absoluta predominancia al alma, a la parte espiritual del hombre, porque eso no sería lo correcto, pero tampoco podemos olvidar que el hombre también es alma, también no es solo una realidad biológica, no es solo algo carnal. Si tomamos solamente uno de los dos elementos, no estamos hablando de la persona, no estamos hablando del ser humano. Los dos se ennoblecen y los dos hacen a la persona, y el cristianismo lo ha tenido muy claro, evidentemente desde el origen. Dios nos lo revela así también en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento me refiero. Hombre como unidad de alma y cuerpo. Esto también va a tener unas implicaciones para nosotros, lógicamente, a la hora también, en cualquier ámbito de nuestra vida, pero también en el ejercicio de la caridad. ¿Y cómo se debe vivir entonces el amor para que se realice plenamente en el hombre? Pues es curioso que el Papa también utiliza esta misma pregunta en la encíclica, y él lo responde yendo a la Sagrada Escritura de nuevo. En concreto, va al Cantar de los Cantares para referirse a que en este libro de la Sagrada Escritura el término amor se hace con dos vocablos distintos. Dodim, primero, que hace referencia a un amor que es como más en búsqueda, es un amor más inestable, y después es sustituido por otro término, Javá, que se pronuncia casi como ágape, pero que ya habla de un amor en el que lo que se busca no es tanto a uno mismo y la sensación que uno pueda tener o el placer que uno pueda experimentar, sino el bien del otro. Ya es un amor que va más enfocado a la renuncia de uno mismo y a buscar el bien del amado, el bien de la persona a la que se ama, sobre la que recae ese amor. A modo de conclusión, ¿cómo que podemos resumir en lo que estamos hablando ahora? Aunque luego queda otra pregunta que voy a hacer. Muy bien. Pues a modo de conclusión, es verdad que durante esta primera parte de la encíclica, que es un poco más filosófica, más de entender los términos, el Papa lo que nos quiere decir es que no hay una rivalidad entre Eros y Ágape. No hay que como radicalizar las posturas, nos quedamos solo con Eros o nos quedamos solo con Ágape. Al contrario, cuando se unen, y cuando se unen justamente es cuando llevan al amor en plenitud. Diríamos que el Eros busca como trascender, pero no se completa si no hay Ágape también en él. Sobre el inicio, que es Eros, llega Ágape para hacer de este amor pues algo más completo, algo que realmente eleva al hombre. Diríamos que es un éxtasis, el Papa habla de este éxtasis, pero no como arrebato, como se entendía en la antigua Grecia, sino como un camino de liberación de uno mismo. Eso es el verdadero amor, el que nos saca de nosotros mismos y el que Jesús también habla en la Escritura. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Aquí Jesús se está refiriendo evidentemente pues, a un amor que tiene estos dos contenidos, ¿no? El amor de atracción, pero ya purificado y ya madurado con el amor ágape también. De hecho, el Papa nos habla también en este momento en la encíclica, pone un ejemplo muy hermoso, conocido en el libro del Génesis, de la escalera de Jacob, en que veía subir y bajar, y él hace referencia también a escritos del Papa Gregorio Magno, de San Gregorio Magno, en el que habla de cómo el pastor debe contemplar para después ir a las almas. Como cita también a Moisés cuando entraba en el tabernáculo para encontrarse con Dios cara a cara, pero después poder ver al pueblo. ¿Qué nos está queriendo decir con esto también el Papa? Pues que evidentemente no todo el amor puede ser de entrega, también necesitamos recibir. Es decir, también estamos hechos para recibir amor y necesitamos recibirlo y necesitamos llenarnos, necesitamos ir a la fuente del amor para poder dar amor. No un amor que solo sea ágape, que solo sea entrega, que solo sea donación, tampoco se puede vivir. Al final, pues al final uno se quiebra, uno se rompe, porque también necesitamos ser cuidados, también necesitamos recibir el amor como don, que es de lo que Jesús nos habla y llega a plenitud con el envío del Espíritu Santo, que es el don de los dones y con el que derrama el amor en nosotros para poder nosotros salir al encuentro de los demás.
¿Y habrá alguna persona que nos esté escuchando, los voluntarios de Cáritas? ¿Cómo es el amor de los voluntarios de Cáritas, Ágape? Claro, este amor tiene que ser este amor que en inicio viene siendo eros, pero que después se convierte en ágape. De hecho, las aplicaciones concretas, que todo esto de lo que hemos hablado, que puede parecer que se queda en términos pues un poco que a uno le cuesta, ¿no? Uno necesita como estudiarlo, revisarlo, pero de verdad que recomiendo a todos hacerlo porque merece la pena. El Papa lo explica, como es un buen maestro, pues lo explica muy bien y es una encíclica que se puede entender muy bien, necesita su tiempo de lectura, como todo reposada y él lo que nos está diciendo para las aplicaciones concretas. Hemos hablado de que el hombre es alma y cuerpo. En nuestro acompañamiento tenemos en cuenta esta realidad porque es verdad que los voluntarios de Cáritas rápidamente, ¿qué queremos? Solucionar las necesidades materiales y es verdad que a nadie le debe faltar lo básico cuando hay cerca una comunidad cristiana. Pero ojo, porque la persona también es alma, la persona también es una dimensión espiritual, la persona también es una dimensión que necesita una formación, que necesita una cultura, que necesita un aprendizaje. No debemos olvidar eso en nuestra acción. Y luego la segunda aplicación práctica de lo que hemos visto hoy me parece a mí que podemos enfocarla pues por esta última parte de la que hablaba el Papa, ¿no? El amor es en doble dirección, necesito recibir para dar. ¿Cómo cuido yo esa recepción del amor? Acudo a la oración, acudo a los sacramentos, acudo a la formación, porque realmente nadie puede dar lo que no tiene. Y si no acudimos a la fuente, pues podemos acabar dando pues una obra meramente social, haciendo algo que bueno, es encomiable y es hermoso, pero que no es nuestra vocación como voluntarios y miembros de Cáritas. Estamos hablando de dar el amor de caridad, que es el amor que nosotros recibimos de Dios. Pues Balbi, pues muy bien la forma de terminar el amor de caridad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros hemos llegado al final del programa Diaconía, en el que hemos hablado de la Cáritas Parroquial de Santa Bárbara. Cada último sábado de mes estará dedicado a una Cáritas parroquial de nuestra archidiócesis. De esta manera, pues damos las gracias a los voluntarios y tantas personas que dan el amor de caridad, como ha dicho Balbi. Y terminamos pidiendo pues también colaboración y ayuda para que pues podamos seguir atendiendo y acompañando a miles de personas en la archidiócesis de Toledo, como han visto en Cáritas Parroquial de Santa Bárbara, 90 familias se atienden en esta Cáritas, que es pequeña pero con mucha necesidad. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta la semana que viene, que Dios les bendiga.